Era el año del 2007 cuando mi hijo Alonso estaba estudiando en Italia. Un día me llamó y me dijo: mamá, ¿por qué no pasamos Año Nuevo en la ciudad de Florencia? A mí me pareció una idea estupenda. Hicimos los preparativos y al llegar el fin de año nos encontramos en el aeropuerto de la ciudad de Florencia. Él hizo una reservación en un pequeño restaurante para que ahí cenáramos y pasáramos el año nuevo. A eso de las 11:30, a todos los comensales nos entregaron nuestras notas para que pagáramos y saliéramos al río Arno a ver los fuegos artificiales. Justo a las 12 de la noche sonaron todas las campanas de Florencia y empezaron los fuegos artificiales. Cuando terminaron, todos aplaudimos y después cada quien se fue a su destino. Mi hijo y yo íbamos caminando rumbo a nuestro hotel cuando en eso nos percatamos de que empezaron a aparecer vendedores ambulantes que ponían una tela, colocaban botellas de champaña muy pero muy barata, porque en Florencia existe la tradición que para Año Nuevo hay que comprar una botella de champaña, agitarla bien y mojar a cuanto transeúnte pase, y así comenzar el Año Nuevo bendecido con champaña. Ya bien lo decía mi abuela, que siempre en los viajes te llevas sorpresas, o a veces tú eres el sorprendido. Como todas las mañanas, el señor Hernández se levantó muy temprano a recoger su periódico, cuando en eso, ¡zas!, algo cayó. Era una carta. La recogió, vio los timbres, eran de Europa. La giró y el remitente decía Miguel Otero Silva. La abrió con gran entusiasmo, pues la carta era de su mejor amigo, el escritor y periodista. En ella leyó que el escritor acababa de comprar un castillo en la ciudad de Arezzo, el castillo de Ludovico, y que lo invitaba a él, a su esposa y a sus 2 hijos a que fueran en el mes de agosto a conocerlo. Bueno, cuando los hijos del señor Hernández se enteraron que iban a volar a Europa, se llenaron de emoción y de alegría, pues nunca habían viajado en avión. Llegó el mes de agosto y todos volaron a la ciudad de Florencia, pues Arezzo estaba tan solo a 35 kilómetros de esta ciudad. El fin de semana, el señor Hernández rentó un carro para ir a la ciudad de Arezzo. 2 horas y media de estar dando vueltas en aquella ciudad medieval, de callejones, de subidas y bajadas, calles empedradas, llena de turistas, y con el calor infernal del mes de agosto, el señor Hernández se desesperó y dijo: basta, nos regresamos a la ciudad de Florencia. Giró el carro y en ese momento se topó con una pastora de gansos. Se acercó y le preguntó: disculpe, ¿sabe usted en dónde está el castillo de Ludovico? ¡Ah! No vayan ahí, ese lugar es peligroso, ahí espantan, y menos se queden a dormir. Los niños se rieron, pues no solo iban a conocer un castillo, sino que el castillo tenía a su propio fantasma. Nuevamente el señor Hernández le preguntó: ¿sabe usted en dónde está el castillo? Ve aquel camino lleno de cipreses, continúen por ahí y al final se lo van a topar. El señor Hernández siguió las instrucciones y efectivamente, al final del camino, estaba un enorme castillo de color negro y en la puerta su amigo Miguel Otero Silva. Estacionó el carro, todos se bajaron, le presentó a su familia y después los amigos se abrazaron con gran cariño. En eso el señor Otero les dijo que ya estaba lista la comida, que pasaran al jardín. Todos se sentaron, comieron, se rieron, tomaron vino, y ya que se estaba acercando la tarde, el señor Hernández dijo: bueno, yo creo que ya es momento de regresar a Florencia porque no quiero manejar en la noche. ¿Pero cómo?, dijo el escritor.
Ni siquiera han entrado al castillo. Claro, dijeron los niños. Se levantaron los 5 de la mesa y todos entraron al castillo. Pero en ese momento el señor Hernández percibió el aroma de fresas silvestres. Lo que más le llamó fue que todo el primer piso estaba completamente modernizado. Pasaron a los siguientes pisos y algunos estaban arreglados de las paredes, otros del piso, otros estaban llenos de muebles quizás de la época de los antiguos dueños o tal vez de la época del mismo Ludovico. Llegaron al último piso, el más oscuro, el más frío. Solo tenía una puerta enorme, de madera, tallada en roble. El escritor sacó de su bolsa una llave muy pero muy antigua. Con gran trabajo logró abrir la puerta, que en ese momento rechinó y los niños se abrazaron a sus padres. Cuando entraron nuevamente, el señor Hernández percibió el aroma de las fresas. Y entonces el señor Otero les platicó la trágica muerte de Ludovico. Les dijo que el día de la boda de Ludovico se había hecho una gran fiesta en donde se había invitado al castillo tanto nobles, ricos y toda la corte. Y en la aldea también se había llevado a cabo una gran celebración. A las 12 de la noche, la joven pareja se retiró a sus aposentos, a estos en los que estamos ahora. Que había una enorme canasta llena de fresas silvestres que habían impregnado todo el cuarto con su aroma. Ludovico, con cuidado, ternura y delicadeza, desvistió a su joven esposa y la amó apasionadamente. Por en un momento entró en un ataque de cólera, sacó su puñal y ¡zas!, se lo clavó en la espalda, dejándola caer sobre su lecho. Y él mismo asusó a sus perros para que lo atacaran y con sus colmillos le sacaran las entrañas, cayendo en el tapete. Desde entonces, tanto las sábanas como el tapete tenían unas manchas de sangre que parecían que aún estaban frescas. Bueno, dijo el señor Hernández, ahora sí, es momento de irnos. Salieron del castillo y el señor Otero lo detuvo y le dijo, no me vas a despreciar la cena, ya está servida en el jardín. Nuevamente se sentaron a la mesa y los niños se metieron al castillo y empezaron a gritar, Ludovico, Ludovico, ¿dónde están tus perros? Que no le tememos ni a ti ni a ellos. Los adultos seguían platicando, cenaron, tomaron vino, se recordaron viejos tiempos, cuando en eso el señor Hernández dijo, yo creo que ya es hora de irnos, pero apareció uno de los niños y le comentó, papá, ¿por qué no nos quedamos a dormir? Se me hace una excelente idea, dijo el señor Otero. Los cuartos ya están listos. Bueno, está bien, ya es tarde y no quiero manejar noche. A las 10 de la noche, cuando el convento de San Francisco tocó sus campanas, el señor Hernández dijo, ya es hora de irnos a la cama. Los niños se quedaron en un cuarto y la pareja en el de al lado. Su esposa se durmió rápidamente, pero el señor Hernández daba vueltas y vueltas, no podía dormir. Era el calor, el ruido del reloj que estaba en la sala, cuando en eso se acordó de las palabras de la pastora, de aquella vieja que les dijo, no vayan a ir y menos se queden a dormir. Más inquieto se puso, hasta que el cansancio lo venció y se quedó completamente dormido. A la mañana siguiente, la luz del sol despertó al señor Hernández, pues iluminaba toda la recámara. Miró a la derecha y vio a su esposa, muy pero muy pálida,
que hasta le dio un escalofrío. En ese momento, nuevamente, olió el aroma de las fresas. Sintió una humedad en su espalda, metió la mano y cuando la sacó, estaba bañada en sangre. Lentamente miró a su alrededor y se dio cuenta que estaba en el cuarto de Ludovico. La bella Griselda, de la escritora Isol. Esta historia trata sobre una princesa, pero no una cualquiera, una muy hermosa. Ella hacía perder cabezas, pero lo digo en serio, hacía perder cabezas. Donde quiera que iba, los hombres la miraban y quedaban sin cabeza. Ella quería trabajar en verse cada día más hermosa. Por eso tenía distintos tratamientos. Por ejemplo, pasaba largas horas en agua helada de manantial. Sesiones para quitar cualquier vello plebeyo. E incluso hacía traer frutas exóticas de lugares muy lejanos, solo para su piel. Y así era, que donde iba, hacía perder cabezas. Pero la gente, lejos de admirarla, le tenía miedo, muchísimo. Por eso, cada que la veían pasar, cerraban puertas y ventanas, porque sabían que ella atraía desastres. Pronto los reinos se quedaban sin sus mejores caballeros y príncipes. Ella pensaba que era tan solo envidia, y después de un tiempo comenzó a sentirse bastante sola. Tenía a su perrito, que era una buena compañía, pero la verdad no tenían mucho en común. Así que decidió, un día, hacer buscar al príncipe más cegatón que pudieran encontrar. Y lo hicieron. Tuvieron una cita y un breve romance principesco. Hasta que el príncipe se dio cuenta de la hermosura de aquella princesa y perdió la cabeza, la cual fue directo a su colección, esa que tenía en una sala llamada la Sala Dorada. A veces le gustaba acomodarlos por categorías, por el color del cabello, por ejemplo. Aunque el romance fue bastante corto, dejó huella en la princesa y a los 9 meses tuvo una hija. En cuanto la alzó y vio su rostro, la bella Griselda perdió la cabeza. La bebé no era como su madre, así que al darse cuenta de eso, volteó a todos lados como pidiendo ayuda. Los sirvientes no sabían cómo ayudarla, no sabían cómo reparar ese daño. Y la verdad, tampoco querían. La vida continuó para aquella nueva princesita. Hacía muy feliz al reino, tenía muchos pasatiempos, le gustaba contar cuentos, le gustaba jugar con sus amigos, dibujar. Pero lo que más le encantaba era armar rompecabezas. Cada uno de nosotros podemos imaginarnos el paraíso de una manera diferente. Para algunos puede ser como lo señala el Génesis, un lugar donde no hace falta el alimento y reina la paz. Para mí el paraíso sería estar en un lugar cerca del mar, para poder escuchar constantemente el oleaje y sentir la brisa en mi cara. La historia que voy a contar trata de un paraíso. Manuel
Tomaba el camión todos los días a las 8:30 de la mañana. 2 paradas más adelante, Carmen se subía al camión. Manuel trabajó toda su vida en una ferretería del centro y Carmen en una mercería del centro. No coincidían en la bajada ni en el regreso. Pero esa media hora que pasaban juntos todos los días en las mañanas era suficiente. Jamás se dirigieron la palabra. Nunca supieron si eran solteros o casados, si tenían hijos, ni siquiera supieron sus nombres. Pero ese silencio que había en las palabras era compensado con creces con lo que sucedía con sus miradas. Cuando Carmen subía al camión, sacaba un libro que hacía como que leía, pero constantemente volteaba a ver a Manuel. Y Manuel, para no quedarse atrás, compraba el periódico y lo abría en la sección de finanzas y hacía como que leía, pero constantemente volteaba a ver a Carmen. Si el camión iba lleno, buscaban lugares desde donde pudieran mirarse uno al otro y no los estorbaran los pasajeros para mirarse. Y cuando iba vacío el camión, buscaban lugares donde sentarse, nunca juntos, pero siempre donde pudieran mirarse. Así pasaban esas medias horas que fueron incrementando su amor día tras día. Pasaban esos días y llegaban los días de calor y llegaban los días de lluvia. Y los días de lluvia eran los que más disfrutaba Manuel, porque no se podía ver hacia afuera, ni de afuera hacia adentro. Los vidrios se empañaban y la lluvia de afuera se encargaba de no dejar ver ni para un lado ni para el otro. Entonces él soñaba que el camión era un departamento para ellos, en donde estaría el comedor y la cocina, la recámara y la sala. Y sería en la sala donde estarían los dos abrazados, sentados uno junto al otro, sin hablar. En ese camión que no permitía mirar hacia adentro y que jamás haría paradas. El tiempo fue pasando y a Manuel lo hicieron gerente. Para que se notara el cambio, comenzó a usar una corbata y sacaba una agenda en la que hacía extrañas anotaciones. Carmen siempre fue muy cuidadosa de su persona, pero no quiso quedarse atrás y se compró unos aretes que comenzó a usar. Esos aretes a Manuel lo volvieron loco de pasión y de amor. El tiempo siguió pasando. Los meses y los años transcurrían y ellos asistían a su cita de las 8:30 de la mañana. Y llegó el momento en que a Manuel le dijeron que tenía que jubilarse. Por más que se resistió y les dijo que él podía seguir trabajando, que estaba fuerte, y por adentro pensando en que no quería faltar a la cita de las 8:30, no hubo manera de que se detuviera el papeleo. Manuel siguió yendo a la cita de las 8:30 durante 2 semanas más. Pero después de ese tiempo ya no encontró qué pretexto decirle a su esposa. ¡Ah! ¡Sí! A su esposa para seguir tomando el camión de las 8:30 de la mañana. A Carmen también la jubilaron. Y los dos se quedaron en sus respectivos departamentos, recordando esas maravillosas medias horas que pasaban juntos y esperando la muerte. Manuel murió primero y poco tiempo después Carmen. Y las cosas que tiene la vida, los nichos que guardan sus cenizas mortales, quedaron uno al lado del otro, desde donde pueden soñar que el paraíso
Sí, que el paraíso es un autobús sin paradas. Ya las gaviotas tienden su vuelo y abren sus alas para volar. Vienen buscando nidos de amores se encontrarán. Así cantaba nuestro amigo el hortelano. Y cantaba a sus plantas, a su huerto. Y la tierra, fértil y noble, se lo devolvía en calabazas, en papas, zanahorias, y la gente iba y compraba sus productos y todo iba bien. Pero nuestro buen amigo se dio cuenta de que el tiempo había pasado y que su vida ya era muy corta. Se le metió en la cabeza eso de trascender. Pero, ¿cómo trascender en la vida? Si bien es cierto que alimentaba a la gente, pues se comían las cosas y no pasaba más. Quiso investigar cómo podía trascender al tiempo y descubrió las bellas artes. La pintura. Le maravillaba poder plasmar aquellos cuadros, lo que sus ojos le daban, pero ni siquiera con la brocha gorda era bueno. Después pensó en la música. Su oído estaba muy gastado. Pensó en la danza, pero sus huesos no le permitían más. Cuando escuchó eso de cultivar las letras, eso de cultivar a él se le daba. Así que nuestro buen amigo se fue al mercado y compró 2 costales de sopa de letras. Y ahí estaba, frente a su tierra. Se puso a trabajar con tanto cuidado que toda la tierra la volteó. Marcó eran lotes, pero parecían unas páginas de cuaderno. Y luego los surcos iban tan perfectos, tan rectos, que parecía que le había trazado líneas, como si fuera una hoja rayada. Separó las letras, los signos, y en el primer lote colocó las letras mayúsculas. Esas las fue poniendo separadas, espaciadas, para que crecieran hermosas, grandes, dignas de iniciar una frase o de iniciar un nombre propio. Las letras minúsculas, esas las puso a puños para que crecieran, porque son las que más utilizamos. Después, los signos, puso signos de interrogación, de admiración, puntos seguidos, comas y puntos y aparte, que también son muy necesarios. Y nuestro buen amigo regó, cuidó, el sol y la tierra hicieron lo suyo, y cuando las letras empezaron a crecer, solitas se juntaron y formaron hermosas palabras frescas, sonoras, bellísimas. Y la gente fue a comprar y llegaron las madres buscando palabras amorosas para sus hijos. Y los sacerdotes buscaban palabras piadosas. Y los políticos palabras convincentes. Pero así como crece la mala hierba en los sembradíos, las malas palabras también. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Pero empezaron a salir. Nuestro buen amigo el hortelano, celoso de su deber, las fue arrancando y quitando de su sembradío y las colocó a la entrada de su terreno. Pero se dio cuenta de que cuando alguien iba a comprar palabras, cuando iba de salida, como no queriendo, agarraban de la entrada, se las guardaban en la bolsa y se iban. Y se dio cuenta de que todos, las mamás, los papás, los sacerdotes, todo el mundo jalaba sus malas palabras. Así es que él pensó que si les gustaban, pues ¿para qué las iba a arrancar? Y dejó que crecieran en medio de todo. Y sí, fue muy buen negocio. Pero un día, el hortelano se dio cuenta de que la gente empezaba a ocupar esas palabras como si nada. Vio a 2 jovencitas que en lugar de llamarse por su nombre,
Margarita, Rosaura, ¿no? Se decían como le llaman al macho de la vaca. Y no puedo decir esas palabras aquí porque me lavan la boca con jabón. Pero también se llamaban entre los amigos como se llaman al macho de la cabra. Y el hortelano pensó que se había equivocado, que todo aquello había sido un error. Y pensó que si a través de las palabras él no podía trascender, iba a arrancar todo de tajo. Así fue que se paró a la entrada de su terreno y mirando aquellas palabras que brincaban, jugaban. Bueno, había un signo que estaba todo como despeinado, que se hacía llamar orgullosamente el asterisco. Y había una letra que no sabían si era A o era O, pero pomposamente se hacía llamar arroba. Y todo el mundo los utilizaba. Él tomó la decisión de arrancar todo de raíz. Pero en ese momento se le acercó un niño que llevaba una libreta en las manos y le dijo: ay, ¿me lees un pedacito de mi libro? El hortelano, entre que miraba y entre que veía al niño, tomó el libro y abrió al azar en una página. Y ahí decía: este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita y un gran manto de tisú, y una gentil princesita, tan bonita Margarita, tan bonita como tú. El hortelano cerró el libro y lo entregó al niño. Y se dio cuenta de que efectivamente hay que realizar muchísimo trabajo. Pero vale la pena cultivar hermosas palabras. Para nosotros, por supuesto, para nuestros niños, para nuestras niñas, para todos. Y él volvió a su trabajo. El tiempo, por supuesto, que pasó y aquel hortelano dejó de estar con nosotros. El hortelano, dicen que allá donde se encuentra, sigue cultivando hermosas palabras. Y así las va soltando y se las entrega a los poetas, a los músicos, a los escritores. Desde luego nos la da a nosotros, los contadores de historias. Pero eso es, para que podamos compartir con todos ustedes hermosos cuentos.